Somos tu mejor amiga. Radio Generación Inclusiva. Muy buenas noches, mi gente de Generación Inclusiva. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces Sin Límite, un programa que busca explorar historias inspiradoras y conversaciones con personas que marcan una diferencia en el ámbito de la inclusión y la discapacidad. Soy Yaniska González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica, terapeuta en integración sensorial con experiencia de más de 30 años. Y en el día de hoy tengo el honor de conducir este programa, Voces Sin Límites. La noche de hoy tenemos un invitado súper especial, pero antes de hablar de él, quisiera invitarlos a hacer un juego de imaginación. Imaginen y piensen por un momento que tienen 7 años, que tienen el compromiso y la necesidad de estar atado a un bastón, a una andadera, a un coche o a una silla de ruedas, y que necesitan la ayuda para distribuirse, para caminar, para caminar hacia cualquier lado. Pero en algunas ocasiones esa ayuda no llega. ¿Qué hacen? Se sienten invisibilizados ante la sociedad. Tienen que esperar por otros. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo piden ayuda? Escríbanlo en el chat. Parte de esto lo tuvo que vivir nuestro invitado, que desde Colombia nos viene a contar su historia, porque con su historia de resiliencia, de dedicación, ¿okay? Hoy es un exclusivo y tremendo abogado de derecho laboral, en seguridad social, es conferencista, es consultor en temas de inclusión y de discapacidad. Desde Colombia nos llega nuestro querido Juan Carlos Andrade. Él, a pesar de haber nacido con parálisis cerebral, nuestro invitado ha dedicado su vida en defensa de los derechos humanos, de la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que son más vulnerables. Su compromiso con la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad nos inspira a cada uno de nosotros. Esta noche tenemos el honor de conversar con el doctor, con el abogado Juan Carlos Andrade Flores. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, muy contento de estar en este programa, de compartir este rato contigo y pues que contarte un poco de mi historia, pero también compartamos y que las personas que nos están viendo esta noche por las diferentes plataformas pues se sientan identificadas y saquen lo más importante en el proceso, ¿no? Pero lo importante es decir que la inclusión, la diversidad, la discapacidad es un universo aparte para cada persona. Entonces, pero también aquí está señalado un camino, no es el único, pero es la muestra de que la inclusión es posible y que hay que persistir en eso. Así mismo es, Juan Carlos. Bueno, agradecida contigo por haber aceptado nuestra invitación y vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y posteriormente regresamos para dar inicio a esta conversación que promete muchísimo esta noche. Regresamos nuevamente con el abogado Juan Carlos Andrade, quien en la noche de hoy nos acompaña. Juan Carlos, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu infancia y cuéntanos sobre esa inclusión escolar. ¿Cómo fue? ¿Cuántas barreras? ¿Y cómo han sido esos logros? Y las personas, obviamente, que estuvieron a tu lado. Bueno, digamos que son varias preguntas en una, pero vamos por partes. No, yo soy un joven colombiano de 37 años. Nací en la capital de Colombia. Soy una persona soñadora, soy una persona que se apasiona por lo que hace. Básicamente estoy aquí porque tengo una discapacidad física, pero la discapacidad física no ha sido un límite para mí, como dice el título de este programa, que es sin límite. Digamos que me ha permitido ver la vida de una manera distinta, de una manera particular y de una manera más profunda. Cada vez las pequeñas cosas de la vida
los pequeños momentos, un café con unos amigos, un buen libro, todo ese tema. ¿Cuáles, digamos que fueron, pero no te la contesto en orden, pero pues ahí vamos. No importa, no importa. ¿Cuáles fueron, digamos, esas personas que siempre me han apoyado? Eso se llama, en la jerga, digamos, profesional, que uno llama redes de apoyo, ¿sí? Y yo, como red de apoyo, obviamente, pues, tuve a mi familia que siempre me apoyó, que siempre me ha querido, que siempre me ha respetado y que siempre ha fomentado mis talentos. Ha sido como muy creativa y muy innovadora en el sentido de apoyarme con lo que me ha gustado, ¿sí? Ellos siempre han sido consentidores, han sido amorosos, pero por el otro lado me han consentido. Es como algo que no dice garrote y zanahoria. Entonces, por un lado, y eso es lo que me ha permitido ser disciplinado, persistir y no vencerme en el sentido del propósito. ¿Y qué otras cosas? Hemos tenido también amigos en esa etapa que voy a hablar ahora desde la primaria. Hemos tenido un equipo terapéutico y un equipo médico muy valioso que han estado siempre, digamos que ahí para solucionar o para mirar cada inconveniente, ¿no? Digamos que ha sido un entorno en la inclusión. A mí me gusta llamarlo como el ciclo de la inclusión, ¿no? La inclusión no debe ser una sola cosa puntual, sino debe ser un proceso que esté desde la cuna hasta que uno muere, ¿sí? Entonces, y tener la flexibilidad para tener las herramientas necesarias para que todo esto se cumpla, ¿no? Y también, pues, el tema de la primaria fue difícil, ¿no? La primaria me lo miraban a uno con mucho raro. ¿Por qué es así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué tiene 7 años y está en kinder? O sea, digamos que eso fue como el primer campanazo de la barrera actitudinal. Primero actitudinal en cuanto a los otros. Uno se da cuenta que algo está diferente cuando se lo hacen notar otros, con su mirada, con sus palabras. Y el proceso repercute como en algo mental de uno decir, oiga, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? Solo me pasa a mí. Eso es un karma, algo hice mal en la vida anterior. O sea, y entonces ahí se angustia uno, como que se aísla uno y es como un cascarón. Pero, y bueno, yo era una persona muy sola en los recreos. Básicamente, como decimos aquí, yo era un ratón de biblioteca, me la pasaba leyendo un nerd. No sé qué tan, sí, es como una palabra universal, un nerd. Sí, entonces, un nerd. Claro. Ahí empecé a enamorarme de la historia, principalmente de la historia de Colombia. Ahí empecé también a tener amigos imaginarios. El tema, de hecho, hace poco salió una película, o está en cartelera aquí, una película que se llama Amigos Imaginarios, que recomiendo que la vean, porque más que para niños es todo ese tema de que el adulto recupere como esa inocencia. Y eso es parte de lo que... He visto la publicidad de eso, sí. Sí, eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Y eso pues me llevó a pensar, bueno, yo no puedo pretender que la gente me entienda a mí, que la gente sea siempre condescendiente conmigo, sino que yo tengo que acercarme a la gente y entender a la gente. Entonces, ¿qué fue eso? Yo empecé a ver cuáles eran mis fortalezas, por ejemplo, hablar en público, el amor por el arte, por el teatro, por la literatura. Entonces, se empezaba uno como a notar, como a hacerse notar, perdón. Entonces, era como tender puentes, ¿no?
o dejar de ser una isla aislada, perdón, la redundancia, una isla, eh, para, para, para incorporarse a ese tema. Uno al principio pensaba que es integración, pero uno con el tiempo va viendo que la integración se queda como le faltan como elementos completos. Y entonces uno pasa de pensar que la integración, donde uno tiene que asimilarse al espacio, hacer todo lo que el espacio le exige y el entorno, a pasar de la inclusión, donde, donde el entorno tiene que estar adecuado, tiene que ser facilitado, ¿sí? Entonces eso viene, pues aquí viene lo importante y es el enfoque social de la discapacidad. Entonces, básicamente es eso. Ya, pues antes me matoneaban, o bullying, perdón. Entonces, pero el bullying era como inocente, ¿no? No es como el bullying de ahora que es un poco delictivo a veces, Sí. que, que atacan físicamente a los niños y jóvenes, y también el bullying cibernético es una cosa terrible, indetectable, pero es atroz. Entonces, claro. digamos que ya mis compañeros empezaron a jugar conmigo, a compartir conmigo. Entonces, digamos que ese fue ese proceso, pero también era un tema muy importante, que era el aprendizaje mutuo del colegio y yo en cuanto a ese proceso, porque cuando yo entré al colegio, mi colegio tenía 2 años apenas. Entonces, era un colegio pequeño y entonces el aprendizaje era constante, digamos, como se dice popularmente, el ensayo y el error. Claro, y al ser pequeño también facilitaba el proceso para los profes, para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para irlo desempeñando de otra manera. El tema realmente era que a veces los profesores eran muy escépticos en cuanto a eso, en cuanto a tener que poner tiempo adicional o hacer dinámicas diferentes, pues porque a veces los grupos eran grandes y entonces, y a veces, desgraciadamente, no entendían una expresión, una palabra. Entonces, a veces era como la guerra, pero este estudiante no me deja hacer la clase, no sigue el ritmo, de golpe a veces entorpece la situación. Entonces, y también había un elemento muy complicado, y era que cada grado o cada curso que iba pasando había que explicar la misma situación siempre. Entonces no había como un registro ni como una evolución sistemática e integral de la situación. Algo que ya se vio en la secundaria, donde ya había un grupo de apoyo multidisciplinario, donde ya se tenía más claro como un plan de inclusión. Claro, sin embargo, un poco lo que tú dices no ha cambiado con el tiempo, ¿ok? Yo trabajo en una escuela regular, en un liceo, igual constantemente hay profes que están muy ganados a la inclusión, hay profes que están muy ganados a la aceptación, pero también tenemos todavía profesores que están un poco resistentes a lo que tú decías. Otra vez no va al mismo ritmo, ¿ok? Y a pesar de que acá en este país los profesores de aula regular van acompañados del trabajo del educador diferencial, que vamos haciendo adecuaciones, que vamos haciendo el trabajo de manera paralela dentro de las aulas de clase, seguimos todavía, no hemos avanzado mucho en este tema. Juan, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando luego de la canción, ¿te parece? Okay. Regresamos con la conversación tan dinámica y amorosa acerca de Juan Carlos Andrades. Juan Carlos,
hablábamos un poco de cómo fue este proceso de adecuaciones, de clases, de amiguitos durante la infancia y que mejoró luego en la secundaria, ¿cierto? O lo que llamamos aquí la media, que fue mejorando un poco. Ahora voy a botar a otra parte. Cuéntame, ¿por qué eliges el ser abogado? ¿Qué te inspira? ¿Qué te llevó a eso y no a ser médico? ¿Qué te llevó a eso y no ser periodista? ¿Qué te llevó a ser abogado y no profesor? Cuéntame. Bueno, en realidad, mira, te voy a aclarar varias cosas, ¿no? Yo me siento un periodista empírico. Yo escribo desde muy pequeño en cuadernos y tengo un blog hace muchos años en mi página web, juanchoandrade.com. Tengo un blog porque abogado, en realidad, abogado tiene una explicación muy sencilla y si quiere circunstancial. Yo en una respuesta anterior estaba hablando de que a mí me gusta la historia y todos los héroes de la independencia de Colombia y los presidentes. De hecho, me los sé todos, ¿no? Pero eso sirve para poner mala nota a los estudiantes. Eso es porque nadie sabe. Entonces uno saquen una hoja y entonces te ponen verdes y entonces eso es un problema. Pero entonces empecé a ver que todos eran abogados, ¿sí? que básicamente tenían esa formación. Entonces yo me empecé a dar cuenta y ahí llegué a la Universidad del Rosario de Bogotá. La Universidad del Rosario de Bogotá data de 1653. Entonces digamos que ahí se formaron como los políticos hace muchos años, pues a través de los siglos. Y a mí me interesó estudiar Derecho en primera instancia por eso, ¿sí? En realidad. Pero pues ya fui tomando conciencia de mi discapacidad desde que salí del colegio y me di cuenta que yo con mi testimonio de vida y con toda esta formación jurídica podía buscar y encontrar respuestas, porque la inclusión, la diversidad y la discapacidad es tan difícil de poner en marcha. Nosotros hablamos en derecho del deber ser y el ser. El deber ser, ¿qué es? Toda la Constitución, las leyes, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, la Declaración del Hombre de 1948, vámonos más acá y es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Entonces, ¿por qué hay una brecha tan grande entre lo que dice la ley y lo que pasa en realidad? Porque hay tanta marginación, porque hay tanta discriminación. Entonces, eso es lo que me permite. Y para responder de la otra pregunta, sí, yo soy profesor. Yo combiné ese tema de la docencia porque enseñar es una labor muy bonita. Es una labor de la que uno crece constantemente y la que uno aprende, porque la docencia ya no es eso de que el profesor está atrás, adelante y los alumnos allá porque saben menos, sino que la docencia y el aprendizaje es algo que se hace conjuntamente. Ellos aprenden de mí y todos construimos el conocimiento. Entonces, básicamente eso, y eso me llevó a tener un papel en las redes sociales, como Juancho Andrade. Juan, cuéntanos un poco, ¿ok? ¿De dónde nace esta idea de Juancho Andrade en las redes sociales? ¿Ok? La magia del paradigma de la inclusión, que también lo vi por allí. ¿De dónde nacen estas ideas y cómo las llevas a cabo? Bueno, primero que todo,
lo que nace, lo que nace, lo que es el germen de todo es la magia de la inclusión, porque la magia es ponerse en el lugar del otro, es entender al otro y mirar la vida bajo su prisma. Entonces, son una serie de charlas y conferencias desde la vivencia de una persona en condición de discapacidad y también desde mi punto de vista crítico y constructivo desde el derecho. En el 2020, en plena pandemia, con la incertidumbre y como la angustia que nos dio a todos, una prima mía se acercó a mí y me dijo, ella tiene experiencia en todas las redes sociales, me dijo, hagamos un tema, hablamos de inclusión, diversidad, hagamos videos, empecemos, echémosle a andar. Y ha sido un proceso muy interesante porque yo empecé, ¿te acuerdas que te dije que que a mí me gustaba escribir en cuadernos? Yo era más una persona que escribía, que expresaba sus ideas de esa manera. Yo, aparte del teatro, yo le tenía miedo a las cámaras, o sea, no me gustaba y me daba, digamos que casi terror hacer eso. Pero yo lo hice sin ninguna pretensión, yo lo hice en el marco no de volverme famoso. Claro que afortunadamente pues tenemos números grandes. Yo creo que parte por eso es que estoy aquí. Si no tuviera todos esos seguidores, no estaría. No, mentiras. No, estás aquí no, porque no eres una recomendación de otro de nuestros invitados. No, yo sé, estoy molestando. Entonces, digamos, para dar el mensaje. Entonces, esto era un vehículo para difundir más el mensaje, para darle amplificación, ¿no? Yo siempre he pensado que si uno es creador, porque ahora sí dice creador o generador de contenido, uno tiene que tener un trasfondo atrás, ¿sí? Como una historia, como todo un bagaje, y porque si uno se pone ante la cámara a decir más o menos barrabasadas o bobadas, de eso no queda nada. Exacto. O sea, es una opinión personal, y hacer a veces esos challenges o esos retos que tampoco tienen sentido. Entonces, parte de eso es ahora estamos en TikTok. Imagínate, para mí eso fue una revelación desde octubre del año pasado, y yo era negado, y yo decía, pero yo no me voy a poner a bailar, yo no me voy a poner a... y realmente hemos encontrado como ese estilo, como ese tono, pero un tono relajado, pero sin ser burlesco. Y pues desde octubre del año pasado hemos crecido casi 4,000 seguidores en TikTok. Eso es una cosa increíble, y también pues eso me ha permitido romper fronteras, ¿no? Finalmente estamos hablando tú y yo aquí, y realmente ha sido tan ameno que uno se siente ahí sentado, ahí juntos, cara a cara. Espero que podamos hacerlo algún día. No, sí, tengo un compromiso allá en Colombia. Entonces me avisas y aquí se te atiende con todo el cariño del mundo. Pero entonces, sí, digamos que todo ha sido un complemento, ¿no? Todo el tema de el derecho, pero el derecho utilizado en pos de la inclusión, el derecho del sentido humano, el derecho no tanto por el derecho, sino el derecho como elemento de transformación, ¿cierto? Lo que tú decías, eso de defender derechos, y más que todo defender es visibilizar, ¿no? Visibilizar problemáticas, pero no quedarse en visibilizar problemáticas, sino dar tips, ¿sí? Entonces, tips para la familia, tips para la persona, tips para los profesionales. Estoy muy didáctico, pero sí, así, más o menos. Pero es que es así, esa es la idea. La idea es
que mira, que nuestro productor también quiere ir a Colombia. Ese es muy igualado, de verdad. Él quiere ir para todos lados. Bueno, como decimos aquí, la ropa sucia es el año. No mentiras. Entonces... Claro, pero la idea, como tú me decías anteriormente, es esa la idea, dar tips, apoyar y visibilizar, pues la idea es darnos solución. Pero te pregunto, desde tu experiencia laboral, ¿verdad? Sí, profesional laboral, tú también defiendes, has tenido que representar a personas, a niños, por ejemplo, que han sido vulnerados sus derechos por la condición que tienen. No, yo he tenido trabajos cercanos con fundaciones. Ok. De hecho, mis padres, digamos que no procesalmente ni como abogado, pero mis padres fueron fundadores de una asociación hace casi 35 años. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de dictar charlas con las familias, compartir con los niños, y de hecho hace más de 10 años hago parte de su junta directiva, y eso me ha permitido como tener un panorama importante de todo esto. Pero uno defiende los derechos haciendo notar y recalcando cuáles son los vacíos y cómo debería ser la situación. Y otra cosa muy importante, siendo propositivos, porque uno no puede quedarse en criticar. Esto no funciona. Pero ¿qué hace usted para que funcione? ¿O cómo usted puede hacer para que funcione? Claro. O también mostrando casos de éxito también. Claro. Vamos a ir a una pausa. Y al regreso, quiero que me hables de esos casos de éxito, ¿ok? Que tú has vivido. Vamos a una pausa entonces. Regresamos de la pausa conversando con el abogado Juan Andrade. Juan Carlos, habíamos quedado en la conversación sobre esta historia de éxito, ¿ok? Que nos hablabas anteriormente. Cuéntanos una historia de éxito donde la inclusión se haya visto brillar, se haya visto empoderada, se haya visto reflejada. Pues lo importante aquí es, digamos, otros casos de éxito o algún aspecto. Cualquiera. Okay. Como tú lo quieras. Ok, pues siempre uno tiene como referencias de gente en el exterior, como en Colombia, pero yo recuerdo siempre un caso muy, muy bonito, y de hecho yo ya he ido a Chile 2 veces, no se los dije, pero en uno de esos conocí la historia de la doctora Daniela García. Ella quedó pues perdió las extremidades por un accidente complicado, y todo el tema de superación y de resurgimiento que tuvo ella y de aceptación. La situación, ella fue abanderada de la Teletón. Tenemos el caso también en Colombia de un entrenador de fútbol que él fue muy exitoso, fue campeón de América con el Once Caldas hace 20 años, y le hicieron un atentado por robarlo después de salir de un cajero electrónico, y toda la situación, y digamos que lo daban por desahuciado, y el señor ha podido, es columnista, él ha podido, con su recuperación, ya habla un poco, no puede caminar, pero ya tiene cierta recuperación y cierta, digamos, calidad de vida también. También hay un caso muy importante para mí que siempre es referencia, es el de Stephen Hawking, ¿no?
físico renombrado. Y hay una película también que se llama La teoría del todo. Entonces es muy importante porque pese a perder toda su movilidad, él se movía con su intelecto y pudo pues desafiar muchos obstáculos y vivió mucho tiempo más de la que se le proyectaba, ¿sí? Realmente estos casos de éxito son replicables en cualquier caso, teniendo en cuenta 4 pilares fundamentales que yo los he tomado de mi vida. Primero es tener un propósito. Hay que tener un propósito, porque si tienes un propósito, tienes un norte y sabes para dónde vas, sabes qué es lo que quieres y eso te permite saber qué recursos necesitas, ¿sí? Y construir un camino. Pero, ¿qué de bueno tiene el propósito? El propósito es la meta. Entonces, si tienes que cambiarla, si tienes que cambiar el rumbo o el camino o la forma de llegar, eso no te va a detener para seguir igual, ¿sí? Claro. Entonces, confiar en uno mismo, porque no importa si uno tiene todos los medios económicos, sociales, todas las posibilidades, si uno no confía en lo que uno es capaz. Si uno dice, ay, yo no voy a poder, ¿para qué me esfuerzo? Si uno se queda como en esa zona de confort, si uno se queda en su casa llorando. Otra cosa es tener el apoyo de la familia, como ya hablé en el primer segmento. No voy a extender en eso porque ya lo expliqué. Y otro es muy importante, es creer en una fuerza superior, en un ser superior, porque te da motivación y te da el empuje para seguir adelante, ¿sí? Sea quien sea Dios cristiano, sea quien sea, yo creo que eso es importante, porque Claro. ese elemento creo que da fortaleza y ayuda como a aferrarse a algo, como a decir que hay algo más ahí que se puede, ¿sí? Totalmente. Entonces, Y creo que a eso que tú dices, ¿verdad? Le agregaríamos algo que yo vi en tus redes, el agradecimiento. Eso. Complementaríamos ahí con el agradecimiento, ¿ok? Ser agradecido con las cosas que tenemos y hacia dónde las vamos dirigiendo, ¿ok? Como tú decías, no ver hacia atrás, no quedarnos allí en cómo hay, me voy a quedar en mi zona de confort, sino también en agradecer no solamente a la gente, sí, sino las oportunidades. sí, eso basa en uno hacer un autoexamen y decir, yo hace 35 años estaba en tal situación, pero ahora estoy aquí, ahora he podido ser conferencista, he podido ser consultor también, estoy aquí sentado con ustedes. La discapacidad es funcional, ¿sí? Es decir, no porque uno tenga una discapacidad ya está descalificado. Puede que yo no pueda jugar fútbol, construir casas, pero puedo dar clase, puedo hablar con ustedes, puedo hacer un montón de cosas. Que necesito a veces ajustes razonables, los necesito. Claro. Pero entonces esa es la confianza y esa es, digamos, la idea fuerza para las familias y la comunidad aquí. Que eso también tiene que ver con el título de este programa, Voces sin Límites. Totalmente. Para entender que no hay límites, entendiendo eso, que puede ser funcional, que se pueden hacer las cosas, pero de diferente manera y a ritmo diferente. Totalmente cierto. Tú sabes que cuando estábamos buscando un poco el nombre de este programa, bueno, salió en el sentido de que yo siempre tengo 30 años, como lo dije al inicio, ¿verdad? Trabajando en el área de la educación especial. Y siempre le he dicho a mis estudiantes, el límite es el cielo. El límite es el cielo. ¿Ok? Siempre podemos. Uy, no vamos a alcanzar el cielo. Entonces siempre el límite es el cielo y creo que por allí
Esa es como mi palabra, mi frase, mi mantra, como dicen un poco en lo que es la sala de clase. No, el límite es el cielo, vamos a ver cuándo lo hacemos en el ritmo que se pueda. Y ahí vamos haciéndolo. Y ir encontrando como la forma de hacerlo, como la pasión, como la motivación. Entonces eso es muy bonito porque finalmente es la creatividad. Y parte de eso de la educación es eso, ¿no? Pensar en educación humanística, pensar en el arte, pensar en temas, en esos temas, ¿sí? Porque a veces la educación se queda muy en modelo de la revolución industrial. Claro. Entonces, ¿y la creatividad dónde está? ¿No? Y en la evolución. O sea, Sí. tenemos una sociedad que va evolucionando y yo creo que como educadores, como profesores, también tenemos que ir evolucionando. ¿Okay? O sea, yo no pretendo dar clases o enseñar a mis estudiantes de la misma manera que lo hacía en 1993 cuando salí de la universidad. O sea, con los mismos recursos, ¿ok? Para nada. En este momento la tecnología nos lleva arropados y nosotros tenemos que ir con ella, por decirlo algo. Pero como tú dices, la creatividad, poner en juego una serie de elementos para seguir avanzando. Pero la tecnología debe ser un complemento, no debe reemplazar. Por supuesto. Yo pienso que eso es porque a veces se dice que la tecnología pueda reemplazar al profesor, y a mí eso me parece terrible, esa premisa, porque no, para mí yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Debe ser un complemento y por ejemplo, esas soluciones que permiten a una persona que no habla por X o Y motivo expresar por medio de imágenes y construir una frase, y el programa la lee. Quiero ir a la casa, quiero comer y sale un queso. Entonces, claro. Y lo traduce, quiero comer queso. Entonces, digamos que esas son cosas, digamos, maravillosas en ese sentido. Bueno, yo creo que la tecnología no nos reemplazaría, ¿ok? La idea es que nosotros podamos utilizar la tecnología para mejorar potenciar. Como potencial y para desarrollar otras habilidades, para hacer o para mostrarnos diferentes. Porque, por ejemplo, con la inteligencia artificial, si uno no coloca el prompt como corresponde, si tú no escribes lo que tú realmente necesitas, la inteligencia no te va a dar lo que tú estás pidiendo, ¿ok? Y un poco lo que tú hablabas anteriormente, el año pasado en una actividad, mis estudiantes que son de básica, ¿ok? Con discapacidad intelectual moderado, autismo moderado, ¿ok? Ellos hicieron su disertación, su exposición, y a partir de esos elementos, para poderlo proyectar hacia la gente hacia afuera, ¿qué hicimos nosotros? Utilizamos la inteligencia artificial con sus caras, con sus voces y con lo que ellos escribieron en sus láminas para que se pudiese entender de una manera más fácil. Y realmente fue súper motivante para nuestros estudiantes y sus papás, ¿me entiendes? Entonces, pero era su misma cara, sus mismas palabras, sencillamente, y su misma voz, sencillamente, con un programa que pudiera decir lo mismo que ellos, pero para que todos lo pudiesen entender. Eso está buenísimo. Sí, bueno, por eso te digo, o sea, yo creo que no nos reemplaza. Sencillamente nosotros tenemos que ser bien inteligentes para poderlo poner en práctica como corresponde. Para ir cerrando, Juan, quiero que nos des un mensaje a nuestra comunidad desde tus zapatos, desde tu perspectiva y desde un influencer inclusivo que leí en parte de tus redes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué mensaje nos das? Ok, entonces la inclusión es algo cotidiano, hace parte del paisaje, todos podemos construirla, no hay que tenerle miedo, hay que ser creativos, todos hemos sido excluidos, todos hemos sido discriminados en algún momento por nuestro aspecto físico, por nuestro nivel sociocultural. No puedes jugar porque ya estamos completos, no lo invitan a uno a fiestas. También eso es muy importante desde el punto de vista de pensar que todos vamos a llegar
a ser adultos mayores, y que que estas edades pues son potencialmente discapacitantes, y hay que dar las herramientas para eso. Creo que se fue. Y sí, no, está espectacular tu mensaje. Y para ser resiliente, para ser perseverante, para lograr la meta, ¿cuál será el mensaje en 3 palabras? O en 3 frases, pues. Ser coherente, ser siempre, no darse por vencido, y hacer todo con pasión, con motivación. Muchísimas gracias. Eso sería más o menos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros, por enseñarnos y compartir tu historia y dejarnos un ejemplo a nosotros. Y así, mis queridos oyentes, hemos llegado al fin de este episodio de Voces Sin Límites. Hoy nos llevamos el privilegio de escuchar a este verdadero defensor de la dignidad, de los derechos humanos, de la inclusión. Un ejemplo de determinación y de pasión, ¿ok? Con lo que nosotros debemos ir trabajando cada día, donde la inclusión no es un objetivo, sino una responsabilidad de cada uno de nosotros, y lo podemos hacer desde el lugar donde estamos. Sigamos abriendo puertas, sigamos derribando muros y creando espacios para todas las voces que puedan ser escuchadas. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en la noche de hoy. Y como dice Juancho Andrade, pues hagamos de la inclusión una tendencia. Así mismo es. Síganme en TikTok, en Juancho Andrade, en Instagram, Juancho.AndradeF, en Facebook, Juancho Andrade, y en YouTube, Juancho Andrade. Tenemos contenido todos los jueves. Pueden encontrar más información en mi página de internet, juanchoandrade.com. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y recuerden, soy Yanisca González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica y terapeuta en integración sensorial. Estamos para ustedes para responder cualquier pregunta al +56 926 38 30 58. Gracias por acompañarnos. Y si no vieron este programa o lo quieren repetir o quieren difundirlo con sus compañeros, pueden volverlo a ver a través de nuestra página www.generacioninclusiva.cl/live o por nuestras redes sociales Spotify, Instagram, Facebook y YouTube, Radio Generación Inclusiva. Un dato de interés: el próximo martes 11 de junio no tendremos el programa por razones técnicas, pero los esperamos con mucha emoción, amor y cariño para el siguiente martes, ¿ok? Entonces, feliz noche para todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Feliz noche.